Xavier Sobrinos, cordial saludo. Bienvenidos al Museo del Tío Milton. Las nubes es un dispositivo de almacenamiento virtual muy usado en este momento. Pero antes de las nubes, ¿qué había? Antes de los discos duros, ¿qué había? ¿Cómo se almacenaba la información? ¿Cómo se transportaba la información? Eso es lo que vamos a conocer en este video. Bienvenidos. Todos estamos familiarizados con los dispositivos de almacenamiento y los hemos utilizado, ya sean CDs o memorias USB, y los dispositivos de almacenamiento tienen una función clara: guardar nuestra información. El disquete, nuestro protagonista en este video, lo inventó Alan Sugar en IBM en el año de 1967. Históricamente se adelantó en casi 20 años a la invención del disco duro. Su primera denominación fue disco flexible, floppy disks, y tenía 8 pulgadas de diámetro, unos 20 centímetros. Su medida fue bajando. En agosto de 1981, el nuevo ordenador personal de IBM llevaba la versión de 5.25 pulgadas, o mayormente conocida como 5 1/4. Luego bajó a la medida actual de 3.5 pulgadas. Y en esta evolución hacia el menor tamaño cambió también su nombre y se convirtió en disquete. Sabemos que la llegada del disco flexible forzó el llamar a otros dispositivos de almacenamiento discos duros. Se llamó flexible porque no era rígido y en su versión de 5 pulgadas venía en una funda igualmente flexible. Los actuales disquetes de 3 pulgadas y media vienen en una funda rígida que los protege más. Los programas han venido creciendo sistemáticamente de tamaño, al igual que muchos de los datos que comparten los usuarios, como archivos multimedia, por ejemplo. Esto, unido a la facilidad de comunicación mediante redes locales o internet, ha originado que los disquetes vayan cayendo paulatinamente en desuso, tanto para fines de transporte de datos entre equipos como de copia de seguridad o backup. Los tamaños de los disquetes suelen denominarse empleando el tipo de almacenamiento, sistema anglosajón de unidades, incluso en los países en los que el sistema internacional de unidades es estándar. En algunos casos estos están definidos en el sistema métrico. De forma general, las capacidades de los discos formateados se establecen en términos de kilobytes binarios. Sin embargo, los tamaños recientes de los discos se suelen denominar en unidades híbridas, es decir, un disco de 1.44 megas. Los disquetes, cuyo nombre fue escogido para ser similar a la palabra cassette, gozaron de una gran popularidad en las décadas de los 80 y 90, usándose en ordenadores domésticos y personales para distribuir software, almacenar información de forma rápida y eficaz, transferir datos entre ordenadores y crear copias de seguridad, entre otros usos. Los disquetes de 5 1/4 y los disquetes de 3.5 pulgadas como estos tenían una particularidad, que en muchas ocasiones cuando se conseguía o se compraba un dispositivo venían con el controlador o con el instalador de ese dispositivo. En este caso tenemos un disquete de 3.5 de una tarjeta de video VGA Card para Windows 3.1 y DOS. Tenemos otro controlador de video de una tarjeta Trident para Windows 3.1, Windows 95, Windows NT. Tenemos un disquete de los que venían en las revistas, en este caso la revista OKPC. Por lo general traían unos juegos, traían ciertas utilidades, obviamente que por el espacio pues eran muy limitados. O este disquete de una tarjeta de red PNP, plug and play. El disquete de 3.5 era mucho más pequeño, mucho más rígido, con una cubierta metálica deslizante que se devolvía por medio de un resorte con 2 orificios, uno para protección de escritura y otro para alta densidad, como dice acá. ¿Cómo se protegía la escritura de un disquete? Simplemente se deslizaba esta área para desproteger
o poder grabar en el disquete o para protegerlo contra escritura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar el interior con mucho cuidado. Comenzamos a quitar las partes. ¿Qué encontramos en el interior? Encontramos el sistema de protección de lectura-escritura. Encontramos el sistema de almacenamiento del mismo material que se utiliza en los disquetes de 5 1/4 o de los disquetes de 8 pulgadas, con una parte metálica para que el sistema de tracción de la unidad de disquete lo tome y comience a girar. Unas almohadillas de protección para que la cubierta no se raye. Es una tela muy suave. Y ese es el contenido de un disquete. ¿Cómo se almacenaban nuestros disquetes fuera de 5 1/4 o fuera de 3.5 en nuestras oficinas o en nuestras casas? Simple, con la cajita, con su seguro, y un sistema de separación que hacía que encontrar alguno de los disquetes o el tema deseado fuera mucho más sencillo. Igual en los disquetes de 3.5. Y si queríamos ir donde un amigo a instalarle un juego al computador, o que él nos obsequiara una copia de ese juego en disquete, ¿cómo los transportábamos? Simple. Tenemos esta caja deluxe que me la obsequió mi gran amigo Jairo Gutiérrez de Cúcuta, donde podamos transportar de forma segura los disquetes. También en la caja original de los disquetes donde venían tenemos esta otra versión que es plegable y cómoda de manipular en el caso de los disquetes de 5 1/4, y los de 3.5 teníamos este estuche duro donde también se podían transportar. Ya habíamos hablado del sistema de almacenamiento de los disquetes, pero recordé que tenía este estuche doble que viene con una cubierta plástica donde se protegen súper bien. Ahora hablemos de la densidad. Físicamente, un disquete de baja densidad como este es exactamente igual al de alta densidad. Porque sabemos que es de baja densidad porque este no está marcado en ninguna de las partes y tiene solamente el sistema de protección de lectura-escritura. A este lado no lo tiene. Pero si notamos, ese disquete primero dice HD, segundo tiene los dos orificios, un orificio cubierto para lectura-escritura y el otro orificio descubierto para alta densidad. Los disquetes de 3.5 obviamente que no podían funcionar sin su unidad de disquete. Inicialmente salían color beige, pero con el tiempo, si notamos, se volvían demasiado opacas a diferencia y a comparación de esta color hueso. Por eso mucho más adelante comenzaron a salir dispositivos con color negro. ¿Qué pasaba en el interior de una disquetera al insertar un disquete? Vamos a ver.
destapamos, insertamos el disquete y automáticamente vemos cómo la cabeza de lectura-escritura se pega a la superficie de grabación. Si notamos también, la parte metálica del disquete se corre hacia un lado por el sistema de inserción. Y en nuestra computadora Atari 800 XL con su unidad de disquete de 5 1/4 Atari 1050, ¿cómo se insertaba un disquete? Simple, después de tenerla encendida, se insertaba, se bajaba la palanca e iniciábamos el trabajo. Recordemos que tanto en Commodore como en Atari los disquetes se podían leer y se podían trabajar por ambas caras. Ahora, en la microcomputadora Commodore 64 y su unidad de disquete de 5 1/4 Commodore 1541, ¿cómo se cargaba un disquete? Se insertaba, se bajaba la compuerta y listo. Todos estos procesos los vamos a ver funcionando cuando llegue el tema de las microcomputadoras Commodore. Y antes de la aparición de las memorias USB llega un dispositivo de almacenamiento llamado zip drive, que venía en dos versiones. La primera versión viene con disquete de alta capacidad de 100 megas, el cual lo tenemos acá adentro, y con una conexión en paralelo. La segunda versión es un disquete de 250 megas, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los disquetes, pero también con su sistema de desplazamiento para la lectura-escritura. Esta unidad zip drive de 250 megas es totalmente diferente, totalmente moderna, y ya viene con puerto USB. El sistema de inserción común y corriente. ¿Cómo se insertaba un disquete de 5 1/4 en una unidad para disquete de 5 1/4? Simple, sin llegar a tocar la superficie de grabación, insertábamos el disquete y bajábamos la palanca que hacía el sacabocados. Habría otra ranura al lado contrario para poder trabajar el disquete por ambas caras. Vamos a realizar el proceso. Que tiene la medida perfecta y exacta para insertar el disquete. Presionar y tener el otro extremo del disquete ya con la apertura para poder leer y escribir por el otro lado. Saber, sobrino, utilizando este clon, que en los 80 se llamaba así, a los computadores que se armaban de partes buenas pero de diferente marca, vamos a revisar el contenido de ese disquete. Simplemente lo insertamos y colocamos como comando DDoS a enter, después damos dir y tenemos el contenido del disquete. Si quisiéramos formatear ese disquete es simple, volvemos a C, digitamos el comando format a pero debemos correrle la pestaña al disquete, porque ya notamos de que solamente hay una pestaña que está cubierta. Volvemos a insertarlo y damos enter.
Me dice que presione Enter para revisar el disquete y comenzar o iniciar el formateo. Nos damos cuenta que la luz de la unidad de 3.5 está encendida y nos damos cuenta que el proceso de formateo de un disquete es muchísimo más demorado que el proceso de formateo a un disco duro, sea mecánico o sea sólido. Recuerden que el mecánico es el que tiene motor y tiene los platos que giran, y el disco duro sólido es el que se compone de unos chips, unos integrados para el almacenamiento. O, dado el caso, el formateo de un disquete es mucho más demorado que el de una USB. Estamos en 57% y todavía está realizando el proceso de formateo. En ese tiempo los procesos eran un poco más lentos, obviamente. Estamos hablando de tecnología de finales de los 80, comienzos de los 90, más o menos. Entonces, todo era cuestión de paciencia, definitivamente cuestión de mucha paciencia. 90%, ya casi. Entonces, imagínense formatear una caja de disquete de 10 unidades. Aunque si comprábamos una caja de disquete, ellas ya venían con un preformateo de fábrica. Me está diciendo que le coloque un nombre al volumen del disquete. Le coloqué museo en minúscula y me pregunta que si quiero formatear otro disquete. Le digo que no. Y listo. Si volvemos a dos puntos y revisamos el contenido del disquete, está totalmente vacío con el volumen llamado museo. El ejercicio que vamos a realizar ahora es formatear un disquete con Windows 3.1. Llegamos al entorno gráfico de Windows 3.1, que es totalmente diferente al entorno gráfico del sistema operativo de OS. Insertamos el disquete, damos dos clics sobre administrador de archivos, automáticamente se para en A, pero podría haber separado en la unidad C. Volvamos a la unidad A. Si notamos, la luz piloto de la unidad de disquete mantiene encendida siempre que selecciono esa unidad. Vamos hasta disco, vamos hasta dar formato a disco. Disco en la unidad A, unas 720 kilobytes y otra que es 1.44 megabytes. Vamos a dejarla en 1.44. Le damos a aceptar. Vamos a colocarle un nombre que sería tío, por ejemplo. Y hay varias opciones. Yo puedo hacer un disco de sistema y puedo darle un formato rápido para que no se me demore tanto como el formateo en DOS. Vamos a darle a aceptar. Acá me pregunto que si estoy seguro, porque toda la información se va a eliminar. Iniciamos. Estamos realizando el proceso a tiempo real. No estoy adelantando o acelerando la grabación, para que nos demos cuenta cómo era trabajar en ese tiempo con los dispositivos de almacenamiento. No le cambié la frecuencia al celular para que el monitor
me muestre la frecuencia real y las rayitas que van pasando. A mí me gusta. Espero que no les incomode. $97, $98, $99 y me dice que el disquete no se puede formatear. El disquete debe tener algún inconveniente. Esto era muy casual en este tipo de formatos. Ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero adicionándole un formato rápido. La misma unidad, la misma capacidad. Damos a aceptar. Me está dando la misma advertencia. Me dice que no se puede dar un formato rápido y que si continúo con el formato normal. Bueno, eso pasaba en varias ocasiones. Cybersobrinos, el ejercicio que vamos a hacer ahora es revisar el contenido de este disquete presionando o digitando dir a dos puntos. Ahí tenemos el contenido. Vamos a dejar este disquete de etiqueta amarilla a este lado y vamos a tomar este disquete de etiqueta roja y vamos a realizar el mismo proceso. No estoy digitando acá, simplemente estoy presionando la tecla del cursor derecha para que el texto se digite automáticamente. Al darle dir a dos puntos al disquete con etiqueta roja, no me aparece información, solamente me aparece la etiqueta que tiene. Volvamos a dejarla acá. Insertemos nuevamente el disquete con etiqueta amarilla y vamos a digitar disk copy espacio a dos puntos. Es una orden de DOS para sacarle copia a los disquetes. Acá me está diciendo, después de darle enter, que inserte el disquete origen en la unidad A. Presiono enter. Me está hablando de cuántos tracks y sectores tiene el disquete. Está leyendo la información, está almacenando la información en memoria. Recordemos que todos estos procesos eran de paciencia, pero eran procesos muy bonitos, muy agradables, se aprendía mucho. A pesar que los archivos son pequeños, miren todo lo que se demora en leerlos. Bueno, me dice inserte target disk o el disco de destino. Saco el disquete con la etiqueta amarilla, inserto el disquete que no tiene información y que está con la etiqueta roja y le doy enter. Me dice que está escribiendo en el disco de destino, inicialmente copiando y ahora escribiendo, copiando en el origen, escribiendo en el destino. Hasta se podía agudizar el oído. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sonido que daba la unidad de disquete sabíamos si estaba trabajando bien o si se podía presentar alguna falla. Me está preguntando que si quiero duplicar otro disquete del mismo origen. ¿Listo? Le digo que no. Que si quiero copiar otro disquete, le digo que no. Ahora le doy dir a y ya tengo una copia exacta de este disquete. Realicemos el mismo proceso de copiado de disquete, pero ya desde el entorno Windows. Insertamos el disquete que tiene la información original, digamos. Damos dos clics sobre el administrador de archivos. Vamos hasta A. Y revisamos en el menú donde dice disco, está la opción copiar disco. Esta operación borrará todos los datos del disco de destino. ¿Está seguro que desea continuar? Le decimos que sí. Inserte el disco de origen, ya lo inserté. Damos a aceptar. Y aquí está realizando el mismo proceso, pero en un entorno gráfico más agradable, más amigable, sin comandos, simplemente dándole
clic en diferentes opciones del sistema operativo o del entorno Windows 3.1. Este tema de Windows lo vamos a ver mucho más adelante. Aquí que estamos haciendo es el ejercicio con los disquetes. Me dice que inserte el disquete de destino. Saco el disquete de origen de la etiqueta amarilla, inserto el disquete de destino que tiene etiqueta azul. No es el mismo disquete rojo que teníamos antes. Damos enter o damos a aceptar. Si notamos, él copió hasta 49%, almacenó la información en memoria 49%. Y ahora está copiando del 50 en adelante. Y tenemos la misma información. Volvemos a A. Tenemos esa misma información. Si salimos de Windows 3.1 a DOS y damos dir a dos puntos, nos damos cuenta que ahí está la información. Ahora, cibersobrinos, vamos a copiar una información que está en el disco duro de este computador clon con Windows 3.1 y la vamos a pasar al disquete. Colocamos el disquete, entramos a administrador de archivos, revisamos qué contiene el disquete, por eso vamos hasta A, donde damos clic, no se han encontrado los archivos, vamos hasta C y vamos a ir hasta la carpeta que contiene el archivo que queremos pasar. Seleccionamos la información, vamos hasta archivo, vamos hasta copiar y aquí aparece la ruta origen, que es desde, y nos solicita copiar la ruta de destino, que es hasta. Simplemente a dos puntos, aceptar. Se inicia el copiado. La ejecución de este archivo nos va a traer gratos recuerdos de nuestra niñez, nuestra adolescencia, porque es muy bonito, muy interesante. Luego les digo, lo estoy haciendo a tiempo real para que se den cuenta cómo era la transferencia de un disco duro a un disquete de 1.44 megas. Listo. No saquemos el disquete, simplemente archivo, salir y salimos de Windows. ¿Listo? Listo. Extraigamos el disquete, pero dejémoslo ahí. Reiniciemos el equipo. No necesariamente tocaba hacer esto, no, simplemente ejecutar y listo. Pero quiero que realicemos el ejercicio completo. Listo. Insertamos el disquete. Pasamos a dos puntos. Revisamos el directorio. Ahí aparece. Vamos hasta dir, prints, enter. Nos va a mostrar únicamente los archivos que inician con ese nombre. Volvemos a digitar prints. Y tenemos cargado desde disquete este espectacular juego. Es mágico, es increíble. Sonido 8 bits de la casa matriz Brotherburn Software. Sí, señores, el Príncipe de Persia de 1990. Espectacular. La jugabilidad increíble, espectacular.
Aquí pues ya viene una historia. Nos damos cuenta que sigue cargando información desde el disquete. Esa es la princesa con un nombre muy particular. Viene Jafar, el villano, obviamente. Pero la princesa lo rechaza. Entonces, ahí comienza la fiesta. Damos enter. Y este es nuestro héroe. Tenemos 60 minutos para rescatar a la princesa. La jugabilidad del personaje es increíble. Es increíble. A pesar de ser un juego de 1990, muy increíble. Ahora, ¿cómo era la instalación de un programa desde un disquete o desde una cantidad de disquete? Vamos a hacer la instalación de Space Simulator, un programa que mi gran amigo Jairo Gutiérrez de Cúcuta me envió. Vamos hasta A, damos dir, digitamos setup, damos enter. Acá me dice que si presiono enter se va a instalar por defecto en esa carpeta. Entonces démosle enter y se inicia la instalación. Estamos hablando de casi 5 megas porque son 3 disquetes de 1.44 y miren todo lo que se está demorando. Esto divinamente se podría comparar con una instalación de un paquete de un programa gráfico de Adobe, por ejemplo, que las instalaciones son bastante demoradas. Teníamos que llenarnos de mucha paciencia para poder realizar la instalación de un programa y rogar de que ninguno de los archivos que se está instalando, que se está desempaquetando del disquete para instalarse en el disco duro, tuviera algún inconveniente, o si no, tendríamos la desafortunada noticia de abortar la instalación. Acá me dice que saque el disquete número 1, tomo el disquete número 2, lo inserto, presionamos enter y continuamos con la instalación. El entorno gráfico ya cambió, ya tenemos una pantalla de fondo azul con letras blancas. La casa matriz de este simulador es Yoshi de 1991. Recuerden que son 3 disquetes. Ya culminamos el 1 del 3, vamos en el 2 del 3 y ahora seguiríamos con el 3 del 3, que sería el último. Hoy en día para una instalación es prácticamente un solo archivo, se le da doble clic y listo, ya se inicia la instalación. Ese sonido es muy particular y nos quiere decir de que hay un error en algún archivo. Nos da la opción de abortar presionando la tecla A, de reintentar con la tecla R o de ignorar el archivo con la tecla I. File es la falla, ¿no? Démosle I para ignorar el archivo, a ver qué siguiente pantallazo nos arroja. Nos arrojó el pantallazo de la instalación número 3 del disquete. Colocamos el número 2 acá y seguimos con el número 3. Presionamos enter. Esta es una instalación pequeña. Imagínense cuando tocaba instalar el DOS, que son 3 disquetes, y fuera de eso el Windows 95, que son como 14 disquetes, me parece. Era tenaz, y que fallara el disquete número 12
Era un tiempo perdido, desafortunadamente. Acá la instalación parece que va mucho más rápido. Esperemos a ver en qué culmina todo este proceso y cuál va a ser su final. Quería compartir con ustedes esta experiencia, una experiencia de paciencia, una experiencia mágica para saber cuál va a ser el resultado, si va a ser un resultado positivo o no, o un resultado positivo que nos guste, o un resultado positivo que realmente no nos guste, no nos impacte este simulador espacial. Termino ya la copia del disquete número 3. Presionemos Enter. Y este pantallazo es muy interesante. En este pantallazo me está diciendo qué tipo de resolución deseo para ejecutar el juego. ¿Sí? Una resolución VGA de 320x400, una resolución de 640x400 en Super VGA de 512K o una resolución de 800x600 Super VGA con 1 mega de video. Démosle la 1. Que si va a utilizar joystick, en este momento no. Como quiero el tipo de imagen compleja, eso es la calidad de los gráficos. Que si quiero sonido, digámosle que no. Y acá la zona horaria, que es totalmente diferente a la zona que manejamos en Colombia. Me dice que presione 1 para el simulador de vuelo o 2 para retornar al DOS. Démosle 1. Se me para en la carpeta donde se realizó toda la instalación, a la cual yo puedo darle dir. Aquí va a pasar muy rápido. Todo esto es lo que se extrajo de los 3 disquetes. Ahora, como yo lo vi muy rápido, hay una orden que es dir /p enter y me va a mostrar por pantallazos el contenido de toda la información. Que es mucho más fácil de asimilar, mucho más fácil de leer. Ahora, si yo le doy dir.exe, me va a mostrar únicamente los archivos que terminan con la extensión exe. Ahí está. Está setup, está space sim y está ss1. Entonces vamos a darle space sim de la casa matriz Microsoft y hay un error de memoria. El final no fue muy bueno, pero alcanzamos a disfrutar y a deleitarse de esos procesos de aprendizaje. Y les cuento, entre más errores cometamos, más aprendemos. Entonces fallen mucho en las cosas que están haciendo para que aprendan más. Carguemos otro disquete. 2 puntos. Dir. Ahí está la información. Y cargamos el ejecutable. Los pilotos están dando. Y ahí tenemos la versión de Word 5.0. ¿Qué tenemos en el mismo disquete? Tenemos el programa. Podemos cargar los archivos y trasladarnos en ese tiempo hacia cualquier computador y ejecutar el programa y hacer modificaciones en los archivos. Era espectacular, era increíble. Dando Escape podemos navegar entre las opciones. Pero este tema de procesadores de texto lo vamos a ver en otro video.
Y llega el momento de rescatar la información que está almacenada en nuestros disquetes, que están en el closet, que están en la parte del fondo del escritorio. Y la tecnología nos presenta la unidad de disquete de 3.5 marca Tarjus con conexión USB. Espectacular, espectacular. El modo de inserción del disquete, sencillo, común y corriente. Insertamos y se... Bueno, sobrinos, les cuento. Tenemos mi celular. Tenemos un disquete dentro de la unidad de disquete USB de 3.5 y tenemos un conector UTG que vamos a conectar al celular. Como ven, está reconociendo el dispositivo. Vamos hasta ajustes, vamos hasta memoria, y en memoria tenemos la tarjeta SD y tenemos la unidad USB con un total de 1.46 megas. Quiere decir que sí la reconoció. Excelente. Si quisiéramos, podríamos formatear el disquete o expulsarlo o leer la información. Vamos a borrar y formatear. Ahí está formateando el disquete con mi celular, realizando las particiones y realizando todo el proceso. Está montándola, está comprobando la conexión con el dispositivo. Obviamente recordemos de que se demora. Y listo, 1.46. Excelente, excelente. Ahora la Play Store nos ofrece un simulador de floppy disks. Simplemente lo descargamos, lo abrimos y comenzamos a disfrutar de el sonido del disquete cuando abríamos y cerrábamos la compuerta. Aquí va aumentando, pero no les voy a decir qué pasa al final. Es el mismo sonido que se producía cuando activábamos la compuerta. Como les había comentado, el sistema operativo de OS para IBM, por ejemplo, venía ya en disquete de 5 1/4 de baja densidad. Quiere decir que el sistema de almacenamiento o la capacidad de almacenamiento de estos disquetes no es muy grande comparada con estos disquetes que ya dicen doble del lado, doble densidad. Entonces, a pesar de que físicamente son iguales también, este tiene mucha más capacidad de almacenamiento que este. En 1991, cuando mi hijo mayor, Camilo Andrés, nace, me encuentro en un centro comercial con este clásico, esta belleza de juego, The Terminator. Vamos a ver qué contiene. Viene en su caja original, es un poco maltratada. Estamos hablando de 1991.
Vamos a ver qué contiene. Contiene sus manuales. Donde venían los disquetes, el mapa de la ciudad con los códigos correspondientes, un apartado postal, y esto era lo que quería mostrarles. Disquete 1 y 2 originales de Terminator. Hermosos. Pero ¿a qué voy con este recuento? Que esos disquetes son de 1.22 megas, de 5.25 en tamaño, pero 1.20 o 22 megabytes. IBM. Asombroso. Bueno, acabamos de conectar nuestra unidad de disquete Tarjus con conector USB a la portátil. Abrimos el explorador de Windows y nos damos cuenta que aparece como unidad de disquete A. Insertamos este disquete. Damos doble clic y nos damos cuenta que ahí está la información. La teoría que vamos a comprobar hoy es la siguiente. ¿Qué pasa si yo a este disquete, al cual le acabamos de visualizar la información, qué pasa si le paso un imán? La famosa y espectacular teoría de que la información de un disquete se borraría, o que el disquete queda inservible si se pasa sobre un imán. Bueno, si nos damos cuenta, no hemos quitado el disquete de la toma. Colocamos otra vez el disquete, volvemos a C y volvemos a A. Se supone que ahí está intentando leer la información que acabamos de ver. El disquete se dañó. Entonces la teoría es cierta, cybersobrinos. Y un invitado de honor para nuestro próximo video, el Atari 400, que llegó en 1979 para quedarse.